Ahí está. Saludos a todos los que se han conectado ahora último, hermano Carlos. Bendiciones, bendiciones para todos. Y bueno, tengo un sermón para compartir con ustedes. Aquí yo sé que cada uno tiene su Biblia en su mano y quiero compartir esta reflexión. No le puse un título a esta predicación, pero tiene que ver con el perdón que Dios nos da a nosotros. Ese perdón que tuvo un precio bastante alto y que para nuestras vidas es muy importante. Pero ¿estamos conscientes de ese perdón? ¿Cómo fue nuestra reacción al saber de que Dios perdonó nuestros pecados? Hemos hecho ese análisis y si en algún momento nos emocionamos, nos alegramos, nos llenamos de gozo, lloramos de alegría, ¿no es cierto? Eh, ¿Se nos ha olvidado esos sentimientos, ¿no es cierto? ¿Estamos conscientes? Entonces, yo creo que la palabra es muy claro para aquí, con la palabra que voy a compartir, refleja muy bien cuánto nosotros podemos hacer o qué es lo que nosotros hacemos después de saber de que Dios nos perdona. Bien, entonces, dependiendo de ese grado de amor que nosotros estamos dispuestos a dar, depende también qué tanto nos haya perdonado, porque sabemos que todos los que estamos acá fuimos pecadores y esos pecados que podemos cometer actualmente, Cristo también pagó por ellos. Veníamos del mundo, veníamos de una vida desolada sin Cristo, sin gozo, ¿no es cierto? Sin gozo, eh, donde Cristo no está, nuestra vida es triste, es trágica, ¿no es cierto? Es desoladora, porque podrán decirme todo lo que quieran, que han tenido y han gozado de todo en la vida, pero no me digan que la vida que esas personas tienen o que nuestras vidas eran, ¿no es cierto?, antes de conocer a Cristo, no me pueden decir a mí que esa vida era mejor, para nada, ¿no es cierto? Porque sabemos que la vida sin Cristo, después de haber conocido a Cristo, la vida sin Cristo era triste, ¿no es cierto? Era trágica, porque no teníamos nada y nosotros más encima vivíamos una mentira, porque si bien obviamente teníamos alegría, compartimos experiencia, tuvimos experiencia, quizás en su momento estábamos alegres, pero después de conocer a Cristo nos dimos cuenta que todo eso era banal. Así que tiene que ver con esa reflexión la palabra que yo les quiero compartir en esta noche, ¿ya? Entonces voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Lucas, el historiador Lucas, capítulo 7 versículo 36, ¿ya? 36 en adelante. Vamos a hablar un mensaje que está basado en el Evangelio de Lucas. Lucas, ustedes saben que fue un historiador que estuvo con Pablo en su travesía, en su ministerio, y que como buen historiador eh, registró todos los eventos que él vivió de primera fuente como un primer espectador, lo que Pablo y los primeros cristianos vivieron. Y también supo recolectar muy bien todo lo que dijo Jesús, su ministerio, sus hechos, compartió, ¿no es cierto?, con la gente que vivió con Cristo. Entonces, obviamente, como buen cronista, buen historiador, los entrevistó y pudo recopilar y hacer el libro de Lucas, el libro que vamos a leer ahora, y también el libro de Hechos, el libro que viene después de los Evangelios. Y ustedes saben, yo sé que lo han leído, un libro maravilloso que retrata también la vida de los primeros cristianos. Y algo que nunca se nos va a olvidar, porque algo que siempre se habla acá es que la vida de los primeros cristianos no fue fácil, ¿no es cierto? Hubo muerte, hubo sangre, persecución. Ya, vamos a comenzar mientras me acompaña un perrito que está detrás mío. Dice, y comenzamos a leer, Lucas 7:36, Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume.
Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel que le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Amén. Eh, Como dicen por ahí, esto es palabra de Dios, ciertamente, ¿no es cierto? Bueno, ustedes ven aquí entonces una historia que es bastante impactante, bastante maravillosa, sobre la mujer al cual al momento de saber de que Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo, eh, entró y no paró de adorar al maestro. ¿Bien? Entonces vemos aquí que hay una situación donde un fariseo, ¿no es cierto?, los que estaban ahí, que eran parte de la iglesia local, oficial, ¿no es cierto?, por así decirlo, de los judíos, que sabemos que fueron los que crucificaron a Cristo, muy legalistas, ¿no es cierto? Eh, muy de perseguir al maestro porque sabía que el maestro acaparaba todas las miradas, la atención de la gente, y eso a los fariseos no les gustaba. Más sí lo seguían también, pero con el fin de acusarle, de conversar, de cuestionarlo, de debatir, y algunos, muchos se convirtieron también. Entonces vemos que Jesús siempre en su particular estilo de dejar ser, dejar que la gente actúe para sí, de sorprender a los demás, ¿no es cierto?, con su poder y de callar las bocas de la gente que hablaba en ese entonces en contra de sus acciones, nuevamente aquí sorprende, y sorprende con su acto de perdón y de amor. Entonces, los primeros versículos dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, claro, como le dije, el contexto, que era muy común que los fariseos fueran donde el maestro para ir y decirle, a ver, ¿eres el maestro? A ver, la ley dice esto, ¿por qué tú haces estas cosas? Entonces, como un evento, como un acontecimiento del lugar, se entera esta mujer que en otros versículos se dice que es la hermana de Lázaro, ¿ya? No sé si es exactamente el mismo ahí, yo no estoy seguro, porque también hay otros versículos donde se habla de una mujer que enjuaga con perfume el cabello del maestro. Creo que no estoy bien seguro, pero sí vemos que es una mujer de que entra y no era una mujer de la alta sociedad, por así decirlo, ni era una mujer de, por así decirlo, de alta distinción, de alto cargo, porque recuerden también que la mujer en ese entonces tenía digamos, un estatus bien bajo,
por el simple hecho de ser mujer, porque el machismo en ese entonces, ahí sí que había verdadero machismo, así, ahí sí que había humillación y denostación a la mujer, porque en ese entonces donde gobernaba Roma, el código romano era para los hombres, ¿ya? O sea, las mujeres fuera, hombres libres, o sea, los esclavos fuera y romanos, o sea, los extranjeros fuera también, ¿ya? Entonces, y cuando dice hombres, no es cuando uno dice hombres para de forma de también abarcar a la mujer de forma global, sino que decía que era para los hombres, pero literalmente hombres del sexo masculino. Entonces, la mujer tampoco no tenía un rol tan distinguido tampoco para los judíos. También había una especie de machismo bastante grave en ese entonces. Entonces, cuando leemos versículos donde mujeres se acercan al maestro o el maestro hace milagros o se acerca a las mujeres y las perdona, son versículos que quizás para el contexto de nuestra época pareciera normal, pero en ese entonces eso no era normal, era muy mal visto que un hombre se acercara a una mujer y le diera la distinción, ¿no es cierto?, el respeto y que permitiera de que las mujeres le seguían como discípulas. María Magdalena, ¿no es cierto?, un claro ejemplo de ella. Las hermanas de Lázaro, otro claro ejemplo de ella. Y que las mujeres vayan a la tumba a ver si estaba el maestro y al ver que no estaban porque había resucitado y al momento de regresar y difundir la noticia, eso también era mal visto porque ¿cómo le vas a creer a una mujer? O sea, así se pensaba en esa época, ¿ya? Entonces, el testimonio que nosotros, y esto lo hemos visto anteriormente, el testimonio de la resurrección y de dónde vino la noticia, era, era igual incómodo y si tú querías inventar una religión y querías poner a Jesucristo como un Dios, exaltarlo como Dios, tú siempre vas a querer armar el mejor escenario posible para que sea creíble, pero decir de que la mujer difundió la noticia o que la mujer era parte de los discípulos que le seguían era embarazoso, era incómodo y no vendía, por así decirlo, ¿ya? Sin embargo, el testimonio se relata tal cual como fue, incluso incluidos sus, entre comillas, defectos, ¿ya? Entonces, vemos que en este caso no es la excepción. Jesús permite que la mujer se acerque, porque como les digo, era un acontecimiento del momento de que Jesús estuviese en ese lugar y entrara la gente, porque no era solamente la mujer. Entonces vemos aquí, volviendo a lo que dicen los versículos, que la mujer se sabía que era pecadora, ¿ya? No sabemos qué pecado, pero vemos que hay una actitud de denostación a la mujer no solo por ser mujer, sino también por ser pecadora. Eh, entonces, vemos que, y también una reflexión para nuestras vidas, es que nosotros no podemos estar mirando a las personas, sea hombre o mujer, por cuánto ha pecado en la vida, ¿ya? Porque a veces tendemos a mirar en menos a la gente que es del mundo, que comete errores, que falla, que se cae, y menospreciamos su actitud como nosotros posicionándonos en una actitud por sobre los demás por el simple hecho de ser pecador o pecadora. ¿Eh? Sin embargo, aquí la enseñanza es muy clara. Jesús permite, le abre la puerta, deja entrar, le da digamos, una, le da como un estatus o un respeto como si fuera la persona más importante del lugar. Le da una distinción, le da un estatus de honra, ¿no es cierto?, a los pecadores. Por eso se le acusa a Jesús en esa época de que el que anda con pecadores, con prostitutas, con publicanos, ¿ya? No anda con la gente con la alta alcurnia de la religiosidad, ¿verdad? No anda con los más eruditos ni los más sabios, porque la gente cuando se junta con cierta gente, ¿no es cierto?, de cierto estatus, se siente más importante y esto pasa. Esto pasa que si nos juntamos con ciertas personas es porque somos importantes. O sea, eh, uno si quiere levantar su imagen siempre va a tener cerca o va a querer
de forma, en realidad es bien ridículo, pero la gente cuando quiere sentirse importante siempre va a querer buscar gente importante para estar entre ellos, ¿verdad? Gente de la alta sociedad, gente importante, gente erudita incluso, ¿ya? Entonces, para darse mayor importancia. Entonces, el judío, el fariseo, tenía eso, ¿no es cierto?, de que no podía juntarse con cualquier persona y mucho menos si es pecadora. Aquí Jesús rompe el paradigma y una enseñanza importante para nosotros porque Jesús nos deja bien claro de que Él abre las puertas a los pecadores, porque primeramente nos abrió la puerta a nosotros y nosotros también éramos pecadores. Nosotros no merecíamos estar acá, nosotros no merecíamos habernos acercado a Jesús. Así que primeramente a los que dejó primero entrar a la casa fue a nosotros, a los despreciados, los desechados, porque no me vengan a decirme que ustedes eran personas muy importantes, con un estatus muy distinguido y con un lugar especial en el cielo. No, porque la Biblia es claro, dice, por cuanto todos pecaron, o sea, nadie merecía estar en el cielo, nadie merecía estar en la presencia, nadie podía obtener el perdón de los pecados mediante sus propios méritos. Nadie. ¿Eh? Entonces, vemos que la actitud de Jesús siempre fue de abrir las puertas, abrir su corazón, abrir sus brazos para abrazar al pecador. Y esa es la enseñanza que nos deja aquí Cristo, que tenemos que abrir nuestros brazos, aunque cueste la palma de nuestras manos y dar la mano, darle al que necesita, mirar con misericordia al pecador, mirar con misericordia a aquel que va en un camino equivocado, ya no mirar como enemigo como siempre pasa, siempre ha pasado en la historia, ¿no es cierto? Más Cristo enseña todo lo contrario. ¿Mm? ¿Cuánto nos falta de esto? Tal vez mucho, pero Cristo aquí deja la enseñanza bien clara de que a los pecadores no tenemos que mirarlo con menosprecio. Obviamente uno quiere lo mejor para la gente que está en un mal camino, obviamente uno tiene una actitud de preocupación, incluso puede llegar a retar a un amigo que está por un mal camino, pero nunca llegar al nivel del menosprecio ni de humillar a las personas por el simple hecho de ser pecadores. Dios tiene misericordia. Y no es que Dios después los va a mandar al infierno así literalmente, sino que fueron ellos los que solitos se fueron al infierno, se van al infierno. Porque no es que Cristo lo expulse, sino que somos nosotros que cuando pecamos, que la gente cuando peca, es la que nos alejamos de Cristo. No es que la luz se vaya de nosotros, sino que nosotros nos vamos hacia las tinieblas. Ustedes ven, por ejemplo, una lámpara siempre tiene como un área, un perímetro, ¿ya? Donde abarca su luminancia, ¿no es cierto? Eh, entonces nosotros estamos, Cristo, ¿no es cierto?, en la luz y nosotros estamos en medio de esa luz. Y si nosotros pecamos es como que nos alejamos de esa área donde esa luz ilumina, ¿verdad? Y si nosotros nos alejamos, ¿no es cierto?, cada vez vamos a recibir menos de esa luz hasta llegar a un momento a salirnos de esa área de iluminación y estamos en plena oscuridad. Así somos nosotros cuando pecamos, somos nosotros los que nos alejamos de Cristo, alejamos de su luz y así está el mundo. ¿Es Dios malo? ¿Es Cristo malvado por mandar a la gente al infierno? Para nada. Somos nosotros los indiferentes que menospreciamos la obra de Cristo. Cristo lo pagó todo y su obra es suficiente, más nosotros no podemos hacer nada para poder equiparar la obra de Cristo. Amén. Bien, eh, dice, entonces una mujer, versículo 37, una mujer de la ciudad que era pecadora al saber de que Jesús estaba a la mesa, en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume. Un dato, aquí o sea, sí, pues las casas de esa época, sobre todo los judíos, la mesa y la silla no eran como las que usamos nosotros, ellos como que tendían a recostarse en las mesas. Perdón, a recostarse en el suelo. No usaban una silla como la que usamos nosotros, sino que ellos tenían a recostarse. ¿Ves? Eh,
mismo versículo 37, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Wow. Bien, entonces aquí, bueno, se practica lo mismo que predicamos el otro día, tiene que ver con el lavamiento de los pies. Aquí nuevamente vemos el lavamiento de los pies, y eso eh, respalda la idea de que en aquel tiempo el lavamiento de los pies era muy normal, era muy común. ¿Por qué? Porque como le decía el otro día, las calles eran sucias, la gente en la gran mayoría caminaba, ni siquiera andaba en bicicleta, o sea, caminaba. A lo más podía tener un animal por ahí, pero en su gran mayoría, el 95% de su vida era caminar, ¿ya? No habían vehículos, ¿no es cierto? No habían buses, autos, como lo tenemos ahora, ¿ya? Entonces, así como se caminaba, así también se estropeaban los pies, obvio, ¿no es cierto? Y la suciedad era muy común, el excremento de los animales se veía en todas partes, entonces obviamente, como consecuencia, los pies quedaban sucios. Entonces, la práctica del lavamiento de los pies era algo, una práctica común. Entonces, cuando el maestro le lavaba los pies a los discípulos, no es que se le antejó porque sí, pues, no es que lo haya encontrado con olor a pie, ¿no es cierto? Y que dijo, ya, no aguanto mal olor, voy a tener que lavarle los pies. No, ¿ya? Sino porque se tenía que hacer, era necesario por cuanto la suciedad quedaba de la caminata. Entonces aquí pasa lo mismo. Hace esta acción y obviamente alguien que le lave los pies a otro es una actitud de mucha humildad, de mucha humildad, de mucha disposición, una actitud de servicio tremendo, ¿ya? Porque son los pies, pues, o sea, estás tú ensuciándote las manos con algo sucio, ¿verdad? Y la gente a veces sufre de asco, ¿no es cierto? Le da asco, pero ahí está el amor, pues, o sea, cuánto estamos dispuestos, qué tan dispuestos estamos nosotros a poder dar la vida por el otro, que somos capaces de superar el asco, el miedo, el temor a que nos vayamos a contagiar a propósito de estos tiempos, ¿no es cierto?, de pandemia, arriesgar nuestras vidas, qué tan dispuestos estamos nosotros también de arriesgar, de salir tarde, de arriesgar a que nos asalten, ¿no es cierto? Muchas cosas. Entonces, ¿qué tan dispuestos, y este es el mensaje también, qué tan dispuestos estamos nosotros a salir de nuestra zona de confort? Es complicado, ¿verdad? No es fácil, es fácil, no es fácil, ¿cuánto se llama? Perdón, es fácil hablar de esto, es fácil hablar de esto, pero llevarlo a la práctica es complicado, ¿no es cierto? Ya, hoy recién vi un mensaje de Eric. Gracias, Eric, por el dato. Sí, recién lo estaba viendo, así que muchas gracias. Sí, ya. Vamos al versículo 38. Perdón, el versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Ve? Entonces aquí se cae el hombre porque ese era el concepto también de religiosidad que había en aquel entonces. O sea, que la pureza y la santidad para ellos era no tocar lo inmundo, o sea, ni siquiera una persona que andaba en pecado. Wow, ¿no es cierto? Entonces, él como en su mente, ¿no es cierto?, distorsionada acerca de la santidad, para él estaba mal que Jesús eh, deja- eh, se dejara tocar por una mujer que era pecadora. Sin embargo, aquí el ejemplo es claro que le da, y la respuesta que le da Cristo al fariseo, a Simón, ¿no es cierto? Dice el versículo 41, un acreedor tenía dos deudores.
El uno le decía, perdón, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le ama más? Respondiendo Simón, pienso, y bueno, sin hacer mucho esfuerzo, porque no es tan complicado resolverlo, que aquel a quien perdonó más, y él le dijo, rectamente has juzgado, rectamente has juzgado. Claro, porque si de repente tienes una deuda de 1 millón de pesos y de repente te llaman y te dicen, eh, caballero, señora, señorita, su deuda está cancelada, usted de ahora en adelante no debe ni un peso. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Oh, gracias. ¿No es cierto? Una actitud de agradecimiento y de alegría. Saltamos en una pata, ¿no es cierto? Porque se nos perdonó una deuda tremenda, una carga se nos saca de encima, ¿no es cierto? Así que imagínese el ejemplo que Cristo da. O sea, nuestra condición de pecado, ¿cuánto le debíamos al Maestro? Mucho, ¿no es cierto? Y como él no entendía lo que Cristo le quería enseñar, ¿no es cierto? Le tuvo que dar este ejemplo, esta parábola, por así decirlo, que cuando el Maestro nos perdona nuestros muchos pecados, ¿no es cierto? Mucho tenemos que agradecerle a Él. Mucho, muchísimo. Mucho tenemos que agradecerle a nuestro Maestro. Porque tan pecadores éramos, tantas cosas malas, o sea, imagínense cuántas cosas malas hemos hecho en nuestra vida, cuántas cosas malas tal vez seguimos cometiendo. ¿Qué tan, qué tanto somos capaces nosotros de valorar el perdón que Cristo nos da? ¿Qué tan, qué tanto nosotros podemos valorar el perdón que Cristo nos dio en el momento que nosotros nos acercamos a Él? Entonces ahí se refleja qué tan agradecidos estamos por cuánto nosotros estamos dispuestos a servirle a Él, qué tan dispuestos estamos nosotros a entregar nuestra vida a Cristo, porque después del perdón y de no tener nada, ¿no es cierto? Nada nos queda también si no es por Cristo, ¿ya? Sin Cristo nuestra vida no vale nada. Y estaba condenada solamente al infierno, pero Cristo nos dio el perdón, porque no merecíamos, o sea, suena súper fácil, claro, escuchar que la gente se convierte, que Cristo está disponible, ¿no es cierto? Porque la Biblia, los predicadores están siempre predicando, haciendo su trabajo, de recordarle a la gente que hubo alguien que dio su vida por ellos, pero tratar de dimensionar el amor que Cristo tuvo para perdonar nuestras vidas a veces es complicado y nos olvidamos, pero ¿qué tanto nosotros estamos dispuestos a poder valorar el perdón? Es ahí es ahí la cuestión, porque a medida que uno valora esa obra, nosotros más dispuestos estamos a adorar a Cristo, ¿ya? A adorar su presencia, a adorar la palabra, ¿no es cierto? A adorar al Hijo. Entonces, eh, mientras más estamos conscientes del perdón de Cristo y de lo mucho que nos perdona día a día, más estamos dispuestos a servirle a Él y a entregar nuestras vidas. Porque qué mejor forma de agradecimiento que cumplir con su llamado. Porque si, imagínese, usted tenía una deuda en el banco de muchos millones de pesos, pongamos una deuda grande, impagable, o sea, por más que trabaje toda su vida, nunca la va a poder pagar, y que de repente eh, alguien nos dice, caballero, su deuda está cancelada. Yo me encargué de cancelar su deuda. Wow, nosotros, oh, gracias, ¿no es cierto? Agradecido. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Volver a ir al banco a endeudarnos? Total, ya se nos pagó la deuda. No, pues, uno siempre dice, nunca más me endeudo acá, ¿no es cierto? Nunca más voy a botar la tarjeta, ¿ah? Para no tentarme más y volver a endeudarme, porque ya lo pasé mal, ¿no es cierto? O sea, así también debe ser nuestra actitud. Nunca más voy a pecar. Obviamente seguimos pecando muchas veces, pero voy a hacer todo lo posible para no fallarle al maestro, porque
el perdón que tuvo y lo miserable que estoy delante de su presencia al ver mi pecado, es para no volver a pecar más, ¿no es cierto? No endeudarme más con él porque hizo la obra en la cruz y salió carísimo, carísimo. O sea, el Hijo de Dios haciéndose hombre para entregar su vida y perdonar a toda la humanidad. Eso, eso no tiene comparación, pues. Nadie puede compararse a eso, nadie puede replicar esa obra, ¿no es cierto? Por eso tenemos que valorar la obra de Cristo, porque tenemos que valorar también su perdón y su misericordia, ¿ve? Y a medida que nosotros valoramos la obra de Cristo en nuestra vida, así también nos entregamos a Él. ¿Qué tan agradecido estamos? ¿Qué tanto nosotros estamos haciendo su voluntad? ¿Estamos preocupados de orar? Cuesta muchas veces, ¿no es cierto? Pero tenemos que levantarnos y reivindicarnos, tenemos que ponernos de rodillas y pedir perdón, tenemos que estar dispuestos a hacer su voluntad, dejar nuestro pecado, dejar nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra lujuria, todo, ¿verdad? ¿Verdad? Todo a disposición de sus manos. Todo, entregarlo, sacar esa mochila pesada y dejarla a los pies de la cruz. Estar a los pies de la cruz, ¿no es cierto? Y poder pedir perdón y agradecerle por la obra que Él hizo sobre nosotros. Así como perdonó a la mujer, y la mujer es el fiel reflejo de aquel que se dio cuenta de lo mucho que había fallado y lo mucho que se le perdonó. Por fin encontré una salida, por fin encontré un alivio, por fin encontré esperanza en mi vida. Esa es la respuesta de la mujer. Y más encima, como quien quiere enfurecer más a los fariseos, Cristo remata con las siguientes palabras. Le dijo a ella, versículo 48, tus pecados te son perdonados. Y abajo dice, ¿y quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Imagínese, imagínese. O sea, qué oportunidad es la que tuvo la mujer de conocer al maestro. Qué esperanzador. Gracias, gracias a Él, a su poder, a los que dieron la vida por Cristo y que nosotros también accedimos al perdón de nuestros pecados. Y así nuestra labor, por muy complicada que sean estos tiempos, es también dar a conocer al Maestro, a los que están perdiéndose, a los que están lejos de Cristo, poder tratar de llevarlo a sus pies, predicar el Evangelio, ¿verdad? Predicar el Evangelio. Eh, yo quiero ahora, para ir terminando ya, invitarlo a que leamos un salmo que refleja muy bien esta situación, que es Salmo 32. La dicha del perdón, Salmo de David, Másquil. Salmo 32, vamos a leer. Espero que la haya encontrado. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Sela. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aquí está hablando Jehová, David. Siéntase reflejado en estas palabras. No seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, que han de estar sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos
dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegrados en Jehová, gozaos justos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso cántico, qué hermoso salmo, donde se refleja el perdón, se refleja la desesperación también de no encontrar un Salvador, pero cuando ese Salvador llega, cuando Él, ¿no es cierto?, se acerca a nuestras vidas, nos perdona y nos llena de esperanza, de gozo. No es que nosotros hayamos estado buscando al Maestro, que si bien a lo mejor se dio la oportunidad y quisimos buscar a Dios en su momento, pero en realidad era Dios el que preparó el camino para que nosotros obedeciéramos a su llamado. Qué esperanzador, ¿no es cierto? Seamos portavoces de la luz, de la palabra, de poder presentar a Cristo a los demás. Y así como la mujer que perdonó, ¿no es cierto?, fue perdonada por Cristo, así también somos nosotros, que mucho se nos perdonó. Mucho, mucho, porque cada uno sabe cómo era nuestra vida antes de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, por ninguna de ellas, ¿no es cierto?, bajo ningún motivo íbamos a ser salvos, por lo menos por nuestros méritos, ¿ya? Tampoco no íbamos a ser salvos por el mérito de otro ser humano igual a nosotros, ¿verdad? Sin embargo, Cristo se presenta como nuestro Salvador y es y será para siempre el único Salvador que puede eh, salvar nuestras vidas, ¿no es cierto? El único que puede salvar nuestras vidas. Así que yo lo quiero dejar hasta acá. Yo espero que esta palabra sea de bendición. Así que doy gracias primero a Cristo por la oportunidad y ustedes que me han escuchado. Espero que esta palabra ustedes la puedan aprovechar, ser de provecho, poder reflexionar en ella. Yo con eso me siento pagado, que puedan tomar en cuenta esta palabra. Dejo el micrófono eh, para si alguien quiere hablar, compartir algo, no sé, y eso, ya. Si no, ya lo dejamos hasta acá. Ahí veo una mano levantada. Es Eric. Adelante, Eric. Hola, don Reyo, ¿se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ya, buena, buena. Yo quería obviamente agradecerte la palabra de hoy. Estábamos meditando y considerando. Y te quería agregar un datito, justamente lo que habías consultado tú, eh, respecto a si era la hermana de Lázaro o no. Y en Juan, pues, en Juan se relata la misma historia también, son los dos evangelios donde se relata. Y Juan reafirma que si es la hermana de Lázaro, quien, quien le enjuagó los pies. Y para mí esto toma un significado importante porque siempre pensaba que Jesús conoce recién a esta mujer ahí, en la reunión, y que por causa de que la mujer le lavó los pies, Jesús cambia de alguna manera su percepción sobre ella y le dice que su fe la salvó, pero y tiene que ver mucho con lo que tú comentaste antes del Salmo, por ejemplo, en donde David reconoce que el hombre a quien Dios le encubre los pecados va por buen camino, independiente de lo que digan los demás de esa persona. Por ejemplo, en este caso los fariseos, que, que decían que si Jesús supiera quién le lava los pies, no, ni siquiera habría aceptado que la tocara. Eh, Claro, Juan, Juan en el capítulo 11 relata la historia de Lázaro enfermo y hace una anotación entre paréntesis, dice, había un hombre precario que se llamaba Lázaro y tenía una hermana llamada María y Marta. Y le pone entre paréntesis, Marta es la que le enjuagó los pies, porque un par de capítulos más adelante cuenta este hecho. Entonces, claro, cronológicamente, cuando Marta viene a lavarle los pies a Jesús, según Juan ya se conocen. Y es curioso porque en varias partes de la Biblia dice que Jesús tenía un amor entrañable hacia Marta, hacia Lázaro y hacia María. Hay algo especial entre Jesús y esa familia. Cuando muere Lázaro dice que por causa de que Jesús amaba a Lázaro, se quedó más tiempo. Entonces, yo pienso que la historia de María, de Marta y de Lázaro es una historia súper especial en la que Jesús mismo de forma íntima trataba con ellos. Y lo que pasó en ese momento sucedió después de que a María se le perdonó algo. O
Ah, ya. A ver, me quiero explicar. Jesús dice, esta mujer ama mucho porque se le perdonó mucho. Y yo lo que quiero plantear es que, según yo entiendo, no es que en esa cena se le haya perdonado algo, sino que antes se le perdonó algo grande. Y Ah, claro. antes de eso se le salvó, o antes de eso ella conoció al Señor y me calza con la historia de Lázaro, ella llorando, yendo a buscar al maestro. De hecho, si no me equivoco, era la otra hermana la que constantemente visitaba al maestro y esta era la que se afanaba lavando. Hay varios capítulos que ahondan en esta familia Sí, y finalmente es curioso que ella tome la decisión de ir a lavarle los pies y yo pienso que el lavado de pies de este capítulo es el resultado de la convicción de una persona que conoció al Señor. O sea, lo que quiero decir es que María conoció a Jesús antes de esta situación y fue valientemente, como tú bien lo dijiste, en una reunión de hombres, de principales, de fariseos, las mujeres, los niños, los comunes, los gentiles, no tenían nada que hacer ahí. La claro. mesa estaba puesta para Jesús, un rabino, y todos los demás fariseos eh, extrafalarios y elegantes. Las Claro. mujeres no tenían ningún otro papel que servir la comida. Y esta Mira, mujer es bastante atrevida de entrometerse en la conversación y mientras están conversando, enjuagar sus pies, pues, llorar. Y escuchaba un comentario hace un tiempo que y apela al hecho de esa valentía que tienen las mujeres y que es un ejemplo muchas veces que muchos personajes de la Biblia que se acercaron a Jesús y encontraron, tocaron el corazón de él realmente son mujeres atrevidas, la que cruzó entre medio de la multitud para tocarlo, la mujer que le pide que le dé de comer de las migajas, o la mujer samaritana que fue a avisarle a todo el pueblo de que había visto al Mesías y trajo a todo el pueblo de vuelta para que lo pudieran ver. Po. Y un comentario que leí hace tiempo decía, esta mujer fue muy atrevida, rebelde para la sociedad y fue desmedida en su exaltación al Señor. Y me acuerdo claro. la pregunta con la que tú abriste, que era como, ¿realmente consideramos que Dios nos rescató y nos dio sentido de vida y sin Él no tenemos nada? Porque lo que hizo María fue gastar un perfume carísimo, que sacábamos Claro. cálculos, recuerdo con la hermana Claudia, parece, de que para que una persona tuviera un perfume de esa calaña y de esa capacidad y de esa altura de perfumería, tenía que juntar un salario de un año más o menos para poder comprarlo. Y por Mm, eso Judas dice que derroche gastar en otro capítulo dice, que sí, derroche gastar un perfume de esta manera, podría haberse vendido y dado para los pobres. No era un perfume de 20 lucas, era un perfume de 900 lucas, 700 lucas. Y como dicen que esta mujer era pecadora, también se asume y creo que no está muy lejos andan algunos versículos que ahora no me acuerdo, pero me hacían entender que si realmente esta mujer era pecadora y si era prostituta, por ejemplo, se dedicaba a esas cosas, hay un mensaje súper profundo en romper la botella de alabastro, porque no es que Jesús necesitara eso, fue una intención o una iniciativa de la mujer hacerlo para demostrarle a Jesús que este bien que yo vengo ahorrando hace tiempo, que cuesta un año de salario, con el que me podría haber sustentado, y en el caso de haber sido prostituta, con el que me podría haber maquillado y perfumado para hacerme más interesante, lo rindo a tus pies. Toda la seguridad de mi sustento lo rindo a tus pies porque quiero depender solamente de ti. Quiero que tú seas mi salvador, Em, había un comentario muy bonito que yo escuchaba, si esta mujer era prostituta y esperaba que los hombres le dieran seguridad y le dieran el sustento que ella necesitaba, ella renuncia a eso, rompiendo una de sus herramientas más importantes para poder trabajar, pues diciendo, no necesito más hombres, pues encontré al hombre que me dio lo que yo necesitaba, que es Jesús. Entonces, quería agregar ese contexto un poquito. María, creo yo, que conoce a Jesús desde antes y lo que hizo fue atreverse a cruzar un cerco que no le correspondía con tal de hacer esto que llaman una alabanza extravagante. Es bonito el término, suena un poco como ciútico el término, pero apela a lo que tú decís, po. ¿Qué tanta conciencia tenemos quizás de lo que la obra que Dios hizo por nosotros fue algo barato y pasajero o es algo digno de que vayamos, rompamos una vasija totalmente cara de perfume que moleste a la gente y dice que incluso se molestaron los fariseos porque el perfume llenó toda la casa.
Claro, impregnó la casa, entonces es un acto totalmente, chuta, no sé, desubicado, alguien podría decirlo, sí, ¿cachai? Y creo que el corazón de Jesús entiende esto y dice, yo sé por qué lo hace María, porque a ella se le amó mucho y ella ama mucho de vuelta, se le perdonó mucho y ella perdona mucho de vuelta, entonces por eso Jesús usa esa parábola de decir que ambos son deudores, los fariseos que están en la mesa y la prostituta, pero aman más al que se le perdona más y yo voy a dejar que me ame, que lo haga. Cuando dicen que es para su sepultura y Jesús dice, déjenlo porque lo hace para, no me acuerdo cuál es el término que usa, pero es como diciendo, esto lo hace porque para exaltarme a mí, ¿cachai? Como para darme honra, para darme preparación para mi sepultura y está bien que lo haga. Yo siento que Jesús lo hace porque sabe que Marta por fin está agradecida de todo lo que Jesús ha hecho en su vida. Y una de esas cosas, además de perdonarle su pecado, es haber rescatado a su hermano de la muerte, lo sacó de la tumba. Entonces, la historia de una mujer que lloró por su hermano, que lo vio a punto de morir y que vio a Jesús mismo venir y decirle, la muerte no tiene poder sobre ti y esta enfermedad no es para gloria de la muerte, sino para gloria del Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre se glorifica en la vida de María en este capítulo. Entonces, así lo veo, no sé si quizás concuerdan o no, pero creo que agarra mucha más importancia ese texto que sale Juan, que te hace un hincapié para entender que esta misma María es la misma María que después le lava los pies, como diciendo, te voy a contar la historia de una persona que ahora se ve como sufriendo, pero después vas a ver que es la María por la que todos la conocen. Y no sé si me equivoco, pero parece que Jesús en un momento dice que se va a contar lo que esta mujer hizo, sí, ¿cachai? sí, se difunde, que se dice que se comente esta historia, que se registre esta historia. Algo así como que hasta el fin del mundo se va a contar lo que esta mujer hizo por mí, una cosa así. Claro, claro, Entonces, María fue icónica entre la gente y bueno, y hablando de que Lucas fue discípulo de Pablo, seguramente Pablo escuchó de esta María y Lucas habla claro, de esta María y claro, Juan hace el hincapié diciendo, sí, esta misma María es la misma que le enjuagó los pies y es la misma que la hermana de Lázaro, el que estaba muerto y resucitó, así que hay una historia muy bonita, creo yo, muy especial e íntima entre medio de esa familia, Jesús y la gente de Betania, o la familia de Betania, que eran Lázaro, María y Marta, y este texto es muy bonito. Me quedo con lo que tú dices al principio, o sea, qué tanto peso le doy yo al amor que me dio Cristo y considerar y mirar hacia atrás y tratar de siempre acordarme de, de dónde estaba, tratar de quizás pedirle al Señor con humildad que me ayude a saber dónde estoy y quién soy por Él, po. Y a veces se nos va, a veces por los afanes de la vida uno se olvida. Pero así es, eso, yo digo que María, según lo que leo, María es una persona que viene pasando por muchas experiencias delicadas con Jesucristo y en esa noche ella se convenció del todo y dijo, voy a ir a demostrarle mi amor al Señor. Me da lo mismo lo que digan los demás hombres, los religiosos, lo que diga la gente. Me da lo mismo que me quede sin plata. Todo se lo debo a Él. así es, perfecto. Bien, pues, Eric, muchas gracias. Gracias por esos datos, ¿ah? Gracias por igual hacer por hacer ese, por así decirlo, ese análisis de que este acontecimiento es muy probable que haya ocurrido después de, de la resurrección o sea, cuando resucitó Lázaro, ¿no es cierto? Cuando revivió Lázaro en realidad. Y bueno, encaja y le da mucho más sentido a la historia. Claro, Sí, no apareció lean, por así de la nada. de hecho, lean Juan 11 en adelante. Por los siguientes 6 capítulos tiene que estar. Primero sale el hecho de Lázaro y después sale el hecho de la enjuagada de los pies. Juan ahí como que hace un spoiler, ¿no? Pues pone uno entre comillas, dice, esta es la mujer como que se adelanta. Pero Bien, sí, pues ahí pueden corroborar si lo que digo es así o no. Pues ahora me acuerdo nomás, así como al aire. bien, perfecto, perfecto. Bien, muchas gracias. Y bien, pues, eso igual recalco, o sea, ya Jesús ya sabía quién era la mujer, no solamente porque él es también Dios, sino porque la conoció personalmente y ya sabía que había ya una experiencia, había ya una conversación seguramente,
un encuentro donde María conoce al maestro y se le perdonan los pecados. Y muy, muy interesante también, muy, muy bonito lo que también nos comparte él. Y bien, pues eso complementa muy bien el mensaje. ¿Ves? Claro, una mujer que se le llamó imprudente, tal vez se le llamó pecadora, se le juzgó, se le menospreció, ¿no es cierto? De la peor manera. No piensen que fue así como un menosprecio sutil, como a veces la gente tiende a hacer, ¿no es cierto? Cuando es muy arrogante, muy altiva, sino que aquí debió haber sido un menosprecio, yo creo, así, sin vergüenza, con todo, ¿verdad? Y eso. Entonces vemos la muestra de cómo esta mujer demuestra su agradecimiento de forma pública por el amor que recibió de parte de Cristo. Y así también nuestra actitud también es pública. Nosotros no somos cristianos y no debemos ser cristianos para callar, como se dice, así piola, ¿no? Tenemos que también, mediante nuestras obras, también demostrar de que somos hijos de Dios. Se ha explicado hasta el cansancio que no quiere decir que somos salvos por las obras, sino que las obras son el reflejo de nuestra conversión. ¿Alguien más quiere comentar? Si no, ya lo dejaríamos hasta acá. Bueno, como digo, ya eh, damos gracias a Dios entonces. Creo que ya nadie quiere hablar, creo que ya, como siempre digo, si nadie habla, porque el tema quedó muy claro. Y bien, eso es bueno. Lo grabé por si acaso para después subirlo. Sé que a veces no lo hago, me demoro en subir los temas, a veces porque llego cansado de la pega o porque a veces administro mal el tiempo, no me hago el tiempo para hacerlo, pero ya voy a estar subiendo las prédicas del YouTube para que la puedan ver, tomar nota. Tengo hartas prédicas, me gustaría algún día subirlas todas y tener ahí ordenadito todos los temas. Pero bueno, depende, creo que depende de mí. Ya, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a orar para despedir el culto de hoy y nos desconectamos. Padre, en esta hora, gracias te doy por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, porque nos proteges, nos cuidas, nos bendices, más de lo que nosotros muchas veces dimensionamos. El mismo hecho de que estemos bien, en paz, en tranquilidad en nuestro hogar, ya es para agradecer, porque quién sabe si estando lejos de ti ya hubiéramos sufrido alguna tragedia. Quién sabe, estando lejos de ti, quizá ni siquiera estaríamos vivos. Así que gracias te damos también por esas cosas, estas bendiciones que suelen ser invisibles, pero si discernimos tu amor y tu poder, podemos verla y es motivo suficiente para agradecerte. Yo te pido que bendigas esta semana de trabajo, bendícenos, cuídanos también, sabemos que con este tema de la pandemia es complicado, cuida nuestra salud, protégenos, a nuestros hijos, nuestra familia, nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestro trabajo, las personas que comparten día a día con nosotros, que quizás no conocen a Cristo, ayúdanos a ser también un portal, un canal de bendición para ellos también, en nuestras palabras, nuestra actitud, nuestra generosidad, de lo que sea, Padre. Ayúdanos a ser bendición para los demás. Te pedimos que bendiga nuestro sueño también, nuestro descansar también, que sea un sueño reparador. Revélanos también con tu palabra, con los mismos sueños también, Padre, lo que tú quieras mostrarnos, obviamente, para que tú seas glorificado. Dejamos todo hasta acá, Padre, bendiciendo y agradeciendo tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Ya, me despido, hermanos. Bendiciones para todos. Nos vemos. Chao, chao. Bendiciones, gracias Conradito. Chao. Chao. Bendiciones a todos. Chao, chao. Chao. Chao a todos.